Todo empezó en una isla caribeña conocida como Cuba. Mi papá era un opositor del gobierno de Fidel Castro, el cual fue asesinado por militares cuando yo aún era un niño. Después de la muerte de papá, me quedé viviendo con mi mamá y mis dos hermanas. La vida en la isla era bastante dura, como era el hombre de la casa tenía que cargar agua, trabajaba pidiendo dinero a turistas en las calles, además que todos los días teníamos que hacer colas para poder adquirir un poco de alimento para llevar el pan a la casa. Toda mi adolescencia fue bastante deprimente, todos los días veía personas arriesgando sus vidas para poder escapar de Cuba, muchos de ellos ni llegaban a sus destinos, pero era mejor arriesgarse a seguir viviendo en este infierno. La situación era cada vez peor, pasábamos largas horas sin luz eléctrica, la comida que nos daba el gobierno era cada vez menor y muchas veces tenía que ir a mi escuela sin desayunar. Cuando cumplí los 18 años pensé en volverme opositor igual que mi padre, y luchar por la libertad de mi país. No aguantaba más toda esta situación y quería un mejor futuro para mi familia y todos los cubanos. Mi madre no lo aceptó y me dijo que era muy peligroso. Ya había perdido a papá y no pensaba perder un hijo en manos de esta dictadura. Cuando cumplí los 20 años, mi mamá había enfermado y no teníamos nada de dinero, además que en Cuba no hay medicamento y la medicina es deplorable. Mis hermanas todavía eran menores de edad y toda la situación se complicaba todavía más. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: irme de Cuba en una balsa. Preparé todo y estaba listo para irme con unos compañeros, después de una travesía de varios días, sin haber comido y sin poder dormir absolutamente nada. Vimos las costas de Miami, ya estaba cerca de la libertad. Mi vida iba a cambiar por completo. Cuando llegamos a tierra salimos corriendo, nunca en mi vida había corrido tanto, tenía miedo que un policía pudiera deportarme y no pensaba volver a Cuba. Sentía que se me había ido un peso de encima y que vendrían tiempos mejores. Ya viviendo en los Estados Unidos tenía que trabajar bastante, la vida no era fácil. Inicié trabajando en un lavado de autos, con el dinero que generaban me alcanzaba para vivir aquí y para ayudar a mi familia en Cuba. Todo empezaba a marchar bastante bien, tenía comida y servicios básicos. Ya cuando tenía algunos años en Estados Unidos, me enamoré de una chica. Nos casamos y tuvimos nuestro primer hijo. Me sentía el hombre más feliz del mundo, y decidí ponerle Jerónimo en honor a mi padre, quien había muerto en Cuba por culpa de la dictadura. Ya los años pasaron y Jerónimo había crecido, trabajaba bastante para que nunca le faltara nada, ni para que nunca sufriera las cosas que yo sufrí en Cuba. Tenía un trabajo estable. Un día llegué de trabajar y escucho a Jerónimo en su cuarto, haciendo TikTok desde el iPhone que le había comprado. Escuchaba que estaba hablando de Cuba. Cuando me voy acercando a su cuarto y abro la puerta me consigo con esto. Toca hablar de Cuba. Cuba es un país con muchos problemas. Sin embargo, hay muchas cosas muy buenas que muestran que un pueblo justo, digno y fuerte vive. Cuba se encuentra entre los países con IDH alto y está por encima de países como México, Brasil, Colombia, Perú e incluso China. Cuba se ha enfrentado a constantes intervenciones imperialistas de Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que resiste y resurge de ellos. 1991, la URSS, el mayor aliado de Cuba, cae, y entonces Estados Unidos gana muchísimo poder, lo que causa una gran crisis económica en Cuba, de la cual Cuba se recupera. Hablemos un poco de lo que nos dice el comentario: la sanidad en Cuba. Cuba es el país número 1 con mayor densidad de médicos en el mundo. Cuba es uno de los países que mejor ha manejado el COVID. En palabras de la OMS, desnutrición infantil, 0. Cuba resiste, hasta la victoria siempre. Al escuchar eso yo no podía creerlo, mi hijo era comunista y además defendía al gobierno cubano. Sentía que todas las cosas que había luchado y todo lo que sufrí fue en vano, nunca esperé esto. Entré al cuarto y le dije a Jerónimo qué estaba haciendo. Él me dijo que yo debería aprender más de mi propio país. Yo le dije que se fuera de la casa y consiguiera un trabajo para mantenerse. Jerónimo agarró sus cosas y se fue. Antes de irse me dijo que jamás dejará de ser comunista.
Cuando Jerónimo se fue, empecé a llorar y a recordar todas esas noches sin luz en Cuba. Todas las cosas que había sufrido para que ahora mi hijo defienda esos ideales, me sentía tan triste, tomé una cuerda que estaba en el sótano y me fui de este mundo, decidí visitar a mi padre que al igual que yo, siempre quisimos un lugar mejor, un país mejor. Donde existiera libertad.